Pues vamos con la última hora de Luka Modric, donde podría haber novedades muy importantes. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de Luquita, de Luka Modric. Porque bueno, desde distintos medios muy importantes de comunicación en las últimas semanas y meses, casi que se ha dado bastante por hecho que Modric iba a renovar por el Real Madrid, que iba a continuar una temporada más, ¿no? Pues bien, voy a ir con lo que ha sido, en resumen, el vídeo de Ramón Álvarez de Mon, que como siempre me parece una fuente muy interesante su canal, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con Info Real Madrid, ¿no? En este caso, Ramón Álvarez de Mon ha hecho un vídeo sobre el futuro de Luka Modric, donde Arabia Saudí habría hecho una nueva tentativa y una nueva oferta en la cual, o interés importante, en la cual se le habrían formalizado unas opciones económicas superiores a las anteriores que se le había ofrecido en el acercamiento anterior de Arabia Saudí a Luka Modric. En este caso, en vez de hablar de un contrato de 1+1, que es lo que Ramón detalla en su vídeo, sería un contrato a 2 años fijos, garantizados para Luka Modric. No le han dado cuantía salarial, pero superior también a lo que le ofrecían a nivel nómina anual durante una temporada, ¿no? Es decir, le ofrecen básicamente más pasta, más dinero encima de la mesa, y eso le está haciendo a Luka Modric valorar esta posibilidad. Hay que tener en cuenta, y esto no es baladí, en el canal le hemos dado bastante preponderancia, es que en el centro del campo es donde más alternativas va a tener Carlo Ancelotti a nivel titular de cara a la próxima temporada, a expensas de los últimos movimientos que se vayan a dar, tanto en ataque como en defensa. Pero el centro del campo está tremendamente poblado y con mucha calidad, con muchos jóvenes que van a tener que ir dando pasos al frente e ir ganando en minutaje, porque así, por una parte, unos ya están tirando la puerta, caso de Camavinga y Valverde, otro viene con vítola de crack porque lo es, Jude Bellingham. Tchouaméni pues tiene que dar ese paso al frente. Ceballos es otro jugador que podría continuar. En fin, Luka Modric y Toni Kroos, que es más joven que Luka y que parece que va a continuar en el Real Madrid una temporada más. Es decir, que siendo perfiles distintos a Modric, son jugadores que ocupan el centro del campo y que van a ir cerrando puertas de relevancia y de importancia probablemente a Modric. Casi que para Ancelotti es una cuestión ya numérica y de abrasión. Es decir, te hemos fichado a Jude Bellingham, tienes a Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Vas a tener que ir dando paso a los jóvenes sí o sí, y a los veteranos ir quitándoles probablemente importancia, por buenísimos que sean, porque son auténticas leyendazas y desde luego les vamos a echar de menos, en este caso, deportiva y emocionalmente. Pero Modric ha rendido cada vez a menos durante el paso y la progresión de la temporada. Su rendimiento ha ido hacia abajo. Y eso yo creo que Ancelotti, Florentino, José Ángel Sánchez, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, todo el madridismo se lo ha visto. Incluso el propio Luka, que yo creo que es un tío muy serio, es un tío muy correcto y que tiene autocrítica. Entonces, probablemente se hayan dado las circunstancias y el contexto para que Modric tome el camino de Benzema. Aparte, también Ramón Álvarez de Mon detalla otro asunto importante, que es que Sergio Ramos está valorando ir a Arabia Saudí. Sergio Ramos y Luka siempre han sido muy amigos, y no solo eso, sino al parecer también sus familias están súper estrechas, por lo cual todo eso podría facilitar también el aterrizaje de Modric a un nuevo país, una nueva cultura, una nueva liga, un nuevo fútbol, un nuevo todo, como sería en Arabia Saudí, ¿no? O sea que se dan contextos para que Modric pues coja las maletas y decida irse del Real Madrid y no renovar un año más su contrato. En fin, vamos a ver cómo termina este asunto. Siempre en modo opinión os he dicho que a mí el tema de Modric no me cerraba, no me cuadraba con la llegada de Bellingham, porque posicionalmente Bellingham va a ocupar zonas de Modric y va, si todo hace indicar que su talento explota en el Real Madrid, es jugador nivel titularísimo dentro del Real Madrid, el jugador nacido en Birmingham. O sea que lo normal es que Modric tome un nuevo rumbo, se le haga el homenaje pertinente, como por ejemplo se le hizo a Benzema, en modo leyenda, porque ha sido un auténtico profesional, un auténtico crack, Balón de Oro, campeón de absolutamente todo con el Real Madrid, incluso con su selección ha hecho heroicidades, pero es el momento de tomar un nuevo camino y dar un impulso distinto a su carrera deportiva, ya probablemente en esos últimos años de carrera, y obteniendo un crédito y un rédito económico que antes a lo mejor valoraba, pero no valoraba tanto, y ahora, pues con el paso de la edad, sabiendo que le quedan ya sus últimas camisetas futbolísticas a gastar, pues ahora hay que obtener dinero
Y eso es normal, es totalmente respetable. Modric está claro que ha puesto el fútbol y la camiseta del Real Madrid anteponiéndola ante el dinero, porque seguro que ofertas multimillonarias y superiores a la que le hizo en su momento el Real Madrid ha tenido. Estoy convencidísimo porque ha sido centrocampista absolutamente dominador durante muchos años. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues todo empieza, todo se acaba, y puede ser que este sea el momento en el cual Modric termine su etapa en el Real Madrid, viendo todos los contextos y circunstancias que se dan ahora mismo en el club, ¿no? En fin, dejadme vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de esta posible salida de Luka Modric sin renovar el contrato? Cerrando un vínculo y un círculo futbolístico descomunal con el Real Madrid desde el 2012, es decir, 10 años. En fin, una década de auténtico, pues, cum laude futbolístico y un profesional y un ejemplo en muchísimas cosas. Luka Modric dejaría una huella imborrable, para mí, top 5, top 6, top 7 de históricos del Real Madrid desde el inicio de lo que es la gloria del Real Madrid. En fin, me gustaría que me dejéis vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.